En el año 2004, Alejandra fue privada de la libertad en un centro de reinserción social. 15 años después, sigue en prisión sin que se le dicte sentencia. Hoy platicaremos de la normatividad de la prisión preventiva y de las consecuencias que tiene para las personas. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Laila Gabriela Almaraz Olivares, integrante de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, Laila. Muchas gracias por la invitación. Laila, pues muchas veces hemos escuchado aquí en nuestro país que las personas que son privadas de la libertad porque se les sigue un proceso judicial, pasan años sin que se les dicte una sentencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, tu pregunta es muy pertinente, pero es muy difícil de contestar porque son múltiples las causas. Per se, la medida no es mala, está justificada en algunos supuestos. El problema que se ha presentado aquí en el país es el abuso, el cómo se está utilizando. Como su nombre lo dice, es prisión preventiva, es una medida cautelar. En el país se está utilizando no como una medida cautelar, sino como una medida ya más bien punitiva. Esto implica muchas cosas y derivado de esto pues se generan muchos problemas. Primero, violaciones, digamos, al principio, al derecho a que se presuma tu inocencia, claro, y que es un eje fundamental del nuevo sistema de justicia penal. También da pie a que se generen otro tipo de violaciones a derechos humanos. Entonces, es una medida que, te repito, per se no es mala, el problema es cómo se está utilizando en el país. Ahora, ¿por qué se está abusando de ella? Pues es una multiplicidad de factores, ¿no? De entrada, pues definitivamente hay deficiencias en la investigación y eso genera no solo que exista esta medida y que se imponga regularmente, sino que se abuse en términos del tiempo. El texto constitucional nos dice que el máximo es de 2 años, sin embargo, pues la realidad es que tenemos mujeres, hombres en prisión preventiva por más de 2 años, tenemos casos de 15, 20 años de personas que aún siguen sin recibir sentencia y ahí es donde entra el problema. Y por el otro lado también yo diría que es parte de una política criminal que justo es un poco en la lógica del encarcelamiento masivo, en el que no se están privilegiando otras cosas, el que conocemos como el populismo punitivo, ¿no? Que todo pretende arreglarse con cárcel y pues esto definitivamente incide en los altos índices de prisión preventiva que tenemos. Más adelante ya abordaremos a detalle la normatividad y los derechos que ya nos dices bien se vulneran de estas personas que permanecen mucho tiempo en prisión preventiva. Antes me gustaría que hablemos de un caso en particular, ¿no? Para cuestiones de privacidad, vamos a llamarle Alejandra, a esta persona que lleva 15 años en prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo es este caso? ¿Cómo es que Alejandra ha pasado 15 años sin que se le dicte una sentencia? Sí, mira, Alejandra, como el de muchos otros casos, en particular mujeres, son casos en los que se presentan muchos obstáculos, que es lo que evita que ellas tengan una sentencia. El caso de Alejandra, como muchas otras, es en el contexto de detenciones masivas. La detienen a ella junto con muchas otras personas más, es una causa muy grande. Esto de entrada ya implica un cierto nivel de complejidad, ¿no? No es una causa de 1 o 2 personas, es una causa de 8, 10 o más personas. Generalmente son detenidas mediante tortura o otros malos tratos, empiezan sus procesos penales y es donde empieza el gran suplicio para ellas, ¿no? Porque primero, lo que te digo, las causas son de muchas personas, generalmente son madres, generalmente son cuidadoras únicas, en el caso de mujeres, claro, ¿no? Como es el caso de Alejandra. No hubo una evaluación periódica de su medida cautelar, entonces no hay quien esté monitoreando si efectivamente Alejandra necesita seguir en prisión mientras continúa su proceso penal. En el caso particular de ella, por ejemplo, lo que detiene mucho el proceso es un careo. Entonces, derivado de un careo o de una ratificación de alguna prueba que no se ha podido realizar, el proceso tarda
tarda mucho tiempo, se atora por, digo, este es un ejemplo, ¿no? Pero Claro. se puede atorar por muchas otras cosas. Y como no hay autoridad que esté supervisando la legalidad, la constitucionalidad de esa medida, es que se alargan mucho más estos procesos. Ella lleva muchos años privada de libertad, como tú dices, lleva 15, en distintos centros penitenciarios del país, alejada de sus redes de apoyo generalmente, porque las detienen en un lugar, luego las llevan a otro lugar, luego las regresan, entonces siguen este patrón, ¿no?, de traslados, y pues finalmente en ella es un ejemplo de cómo la prisión preventiva afecta, ¿no?, sobre todo a un grupo tan vulnerable como son las mujeres. Claro, estamos hablando de un caso en el que se han visto vulnerados muchos de sus derechos, ¿no? Y bien, ya lo dices, se ha mantenido en la prisión por diversas causas, en prisión preventiva, porque no se le ha dictado una sentencia a Alejandra como a muchas otras personas que así lo han vivido. Esto ocurre porque se está ventilando en el sistema tradicional, porque bien lo decías, en el sistema nuevo no se permitiría esto, ¿no? Sí, pues bueno, este es el rezago, uno de los rezagos muy importantes que nos deja el sistema inquisitivo mixto, ¿no? O sea, es definitivo que el sistema nuevo está privilegiando salidas alternas y otro tipo de medidas que evitan que estos casos sucedan. Pero no podemos olvidarnos que todas estas mujeres iniciaron sus procesos penales, muchas de ellas, cuando estaba en vigencia todavía el sistema anterior. Entonces, si bien el nuevo sistema y algunos artículos transitorios de la propia ley nos permiten traer cosas del nuevo sistema al viejo para justo nivelar un poco el piso con estas mujeres y que se usen mecanismos del nuevo sistema con la gente en prisión preventiva, pues al final sigue habiendo muchas trabas, porque las reglas que rigen sus procesos siguen siendo reglas que pues justo por eso las cambiamos, ¿no? Claro. Entonces eso implica ciertos problemas, ¿no? Pero sí se les puede ayudar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues es momento de hacer una pausa. Al regresar nos dices cómo es que se puede ayudar a estas personas que permanecen tantos años en prisión preventiva sin que se les dicte una sentencia. Claro que sí. Vamos al corte, no le cambies. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Laila Gabriela Almaraz Olivares. Laila, pues en el bloque anterior platicábamos de este caso en particular de una mujer que lleva 15 años en prisión preventiva y como ella hay muchas personas, ¿no? Hombres y mujeres. En particular quiero preguntarte cuál es la estrategia que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para ayudar a las mujeres, ¿no? Que sabemos es un grupo vulnerable, ¿no? Dado que pueden ser madres, sobre eso yo creo que es la principal afectación a sus vidas, ¿no? Claro, pues justo parte de la estrategia que se ha impulsado desde el ministro presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar y el propio maestro Netzaí Sandoval, es integrar en cada una de nuestras estrategias y en cada uno de nuestros ejes de trabajo una perspectiva no solo de género, sino de interseccionalidad. Es decir, ¿qué implica esto en el tema, por ejemplo, de prisión preventiva? Es entender que la prisión preventiva, como cualquier medida privativa de libertad, no le pega igual a los hombres que a las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las estrategias que salen desde la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y en teoría desde cualquier otra área del instituto, tiene que ver con cómo identificamos estas formas diferenciadas en que, en este caso, la privación de libertad le impacta a un grupo en específico, un grupo en situación de vulnerabilidad y que históricamente ha sido excluido y discriminado como son las mujeres. Y ya que identificamos esas formas es cómo las ayudamos, cómo, no quiero decir las ayudamos, sino cómo hacemos nuestro trabajo todas y todos. En el caso de mujeres en prisión preventiva son varios factores los que juegan, ¿no? Uno, muchas de ellas son madres
y muchas de ellas son cuidadoras principales, entonces no solo rompes el proyecto de vida de ellas, sino de todas. Hay una omisión muy grave porque justo cuando tú te pones a analizar si procede o no la prisión preventiva, incluso en casos en que sea oficiosa, no se analiza justo esto, no se hace un análisis de interseccionalidad en el que podamos decir, en este caso sí puedo aplicar, en este puedo poner otra medida alternativa a la prisión, ¿no? Entonces hay diversas omisiones que justo por el tema de ser mujeres les pegan mucho más a ellas, aparte que están recluidas en un sistema penitenciario hecho por hombres y para hombres que invisibiliza totalmente sus necesidades y así se van sumando problemas. Para redondear el caso particular de Alejandra o de alguna otra persona que lleve tantos años en prisión preventiva como es esta de 15 años, ¿cómo se les puede ayudar? ¿Hay manera de hacerlo? Sí, por supuesto. Tenemos desde la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura una estrategia que está iniciando de diversos mecanismos de litigio y de incidencia. Por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca con el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU justo para reportar estos temas de prisión preventiva tan elevados y definitivamente el primer paso es identificar todos estos casos, identificar los patrones para prevenir que sigan sucediendo y dar la ayuda específica a cada una de estas mujeres. Ya lo mencionabas que existen alternativas a la prisión preventiva, sobre todo con nuestro sistema penal nuevo, ¿no? el acusatorio. ¿Cuáles son estas alternativas y cómo se pueden solicitar? Así es, pues esto se hace desde un inicio. Desde un inicio el juez o cuando el fiscal solicita la prisión preventiva es obligatorio que incluso aunque sea una prisión preventiva oficiosa, se tiene que hacer un análisis. Este análisis implica, por ejemplo, ver la proporcionalidad, la razonabilidad y distintas cosas de la medida, pero en pocas palabras significa hacer un análisis de contexto, de ver si es pertinente o no la imposición de la medida. No es la prisión preventiva la única medida cautelar que existe en el régimen jurídico. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un catálogo de arriba de 10 medidas cautelares distintas que podrían utilizarse y que no son tan restrictivas de los derechos de hombres y mujeres que están en conflicto con la ley penal. Está el uso de brazaletes, está la comparecencia periódica ante jueces o autoridades distintas, está la exhibición de una garantía. O sea, hay muchísimas otras alternativas que pudieran ser mucho más adecuadas y mucho más respetuosas de derechos humanos, sobre todo considerando las dilaciones indebidas en los procesos, ¿no? Entonces, si sabemos que vamos un poco atrasados, privilegiemos medidas no privativas de libertad, pues justo para no entrar en conflicto con los derechos, sobre todo de sectores vulnerables. Muy bien, Laila, pues es momento de hacer una segunda pausa y bueno, antes de irnos al corte quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente si considera necesaria la prisión preventiva mientras se le dicta una sentencia a una persona que cometió un delito. Vamos a verlo, regresamos. Solamente en algunos casos, ya que la mayoría pues se encuentran personas inocentes, ¿no? Yo creo que en los casos en que debe dictarse, o más bien estar en prisión en espera de juicio, debe ser en los casos de flagrancia, delitos graves. En algunos casos solamente debe estar la persona en prisión, no en todos los casos, cuando se trate solamente de delitos graves, porque también trastoca un principio de presunción de inocencia. Entonces no podría considerarse que para todas las personas sea por igual, porque lejos de beneficiar al sistema penitenciario, se afecta a la propia población. Considero que sí deben estar en prisión. Toda vez que los órganos jurisdiccionales en el respectivo ámbito de sus competencias, ya sea juzgados federales o juzgados del foro común, se deben de pronunciar al respecto hasta el dictado de la sentencia en este caso sobre el procesado. No puede estar sujetamente en libertad, ¿no? Yo creo que es en función del delito, de la gravedad del delito. Pero sí puede esperar fuera su sentencia. Bueno, la medida de la prisión es una medida cautelar que se impone considerando las particularidades del caso. Entonces, en algunas situaciones las personas forzosamente tienen que estar en prisión y en otras, pues si el delito no meritaba la medida cautelar, no deberían de estar en prisión. Solamente debería ser en algunos casos específicos
que se mantenga a la persona en prisión preventiva, donde realmente esté comprobado el delito, porque hay muchas ocasiones que hay duda en si se cometió el delito y se tiene a la gente en prisión. Mi perspectiva es que solo en algunos casos depende de la relevancia del delito, porque pues en México y en el mundo debe de prevalecer el principio de inocencia. Solo cuando hay elementos suficientes para acreditarse que existe la posibilidad de que se cometió el delito, siempre y cuando sean delitos que sean considerados por el Estado como graves. Pues mire, yo pienso que no es correcto que mientras las personas estén en prisión, estén en espera del dictado de la sentencia. Bueno, es que hay varias razones, ¿no? En primera, porque pues la sentencia, la prisión preventiva solamente es en algunos casos, no siempre, ¿no? Bueno, yo considero que la prisión preventiva como, digamos, medida cautelar solamente debe ser en casos muy especiales que verdaderamente amerite la misma. El problema está que el Ministerio Público y el juez de control son parte de la misma familia e invariablemente a todo mundo, hasta por pensión alimenticia o por delitos que no ameritan una medida cautelar de ese tamaño, se aplica de manera oficiosa la prisión preventiva. Mire, en mi opinión es que solo en algunos casos. Esto por la gravedad que pueda tener el delito y o el peligro que haya de que huya esta persona y se evada de la justicia. En esos casos yo creo que sí. Ya estamos de regreso, estamos hablando acerca de prisión preventiva y bueno, Laila, pues este es un tema polémico, ¿no? Por un lado, sobre todo la sociedad, si el sistema de justicia deja libre a una persona que resulta culpable, cuestiona por qué quedó libre, ¿no? En cambio, lo que decíamos en el otro punto es una persona que es inocente y pasa muchos años en prisión sin que se le dicte una sentencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es hacer para que el sistema de justicia encuentre un justo medio y no se vulneren los derechos de las personas que se encuentran en un proceso penal? Pues justo yo creo que es polémico y no. Es polémico porque hay distintas autoridades que en el momento procesal oportuno no hacen su trabajo. Entonces, si todo mundo se ciñera a las reglas que establece nuestra Constitución, nuestras normas, no debería, en todo caso, de haber un abuso en la prisión preventiva. Serían casos súper excepcionales y entonces no debería de haber polémica, porque como todos hacen muy bien su trabajo, todos cumplen con sus obligaciones, no solo en materia de derechos humanos, sino sus obligaciones procesales, en términos de plazos, en términos de fundamentación y debida motivación. Si todo el mundo cumpliera, la sociedad confiaría en las instituciones. En este sentido, creo que ahí es donde empieza el reto. Si nosotras empezamos a asumir mucho más fuertemente el compromiso de apegarnos a las leyes, de hacer todo, al pie de la letra, no debería de haber esa polémica porque todos hacemos nuestro papel. Como ya hemos visto en este programa, sí ocurre, sí pasa que la gente pasa años en prisión preventiva y pues se ven vulnerados muchos de sus derechos, ¿no? Sobre todo el más valioso, que es la libertad. Y tanto tiempo, pues sí arruina, como ya lo mencionabas, la vida, sobre todo de una mujer que es madre y que es cuidadora, ¿no? ¿Cuál es el reto en esta realidad para los defensores públicos federales para poder ayudar a estas personas? Sí, bueno, los defensores públicos la verdad es que hacen un muy buen trabajo, sin embargo creo que tenemos muchísimos retos aún. De entrada te decía, identificar los casos, al menos desde la Secretaría Técnica, ese es el principal reto. Los defensores y las defensoras cada una saben, ¿no?, cuáles son sus casos.
Definitivamente el reto es desatorar estos casos, pero sobre todo yo lo que diría es atreverse a decir no porque es prisión preventiva oficiosa, es válido, es justo, es constitucional, es respetuoso de derechos humanos que esta persona lleve 15 años en prisión preventiva. No importa el delito que aparentemente cometió, porque recordemos que aún no son culpables, claro, porque aún no se ha determinado su culpabilidad. Entonces, yo creo que el reto está ahí, en un poco empezar a romper paradigmas de, híjole, ¿por qué es prisión preventiva oficiosa? No, vamos a cuestionarlo, vamos a hacer análisis, vamos a ir al fondo de justo cómo garantizar los derechos humanos al mismo tiempo de garantizar un Estado de Derecho, ¿no? Así es, y pues ya casi se nos termina el tiempo, Laila. ¿Cómo puede hacer la gente que nos está viendo en Justicia TV para solicitar el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública si necesitara los servicios de defensa penal? Claro, pues los invitamos a que ustedes también nos ayuden a conocer sus casos, a poder intervenir en sus casos a Defensatel, que el número es 800-22-42-42-6. Les agradecemos mucho que se pongan en contacto con nosotras. Ahí está la información para la gente que quiera comunicarse y pedir los servicios de defensa penal que ofrece el Instituto de Defensoría Pública. Y pues ya se nos termina el tiempo. Laila Gabriela Almaraz Olivares, integrante de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Ya nos vamos, agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a ti por sintonizarnos. Te esperamos la próxima. Quédate en la señal de Justicia TV.